Hey, buenas, en este video vamos a hablar sobre la FX30 y cómo convertirla en la FX3. Y por 200 euros, igual un poco menos, un poco más, bueno, por ahí. Gastando muy poco vas a poder tener lo más importante que tiene la FX3. ¿Te interesa? Bueno, vamos a ello. Bueno, primero que nada les quería decir que si os gusta este vídeo, por favor recuerden darle a like o me gusta. Es súper importante para el canal, para que se pueda promocionar y para que pueda sobrevivir. Suena terrible, ya lo sé. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a seguir con el tema del vídeo. Hablamos de cómo poder convertir la FX30 en la FX3. Bueno, vamos a repasar un poco ambas cámaras. Vemos que el sistema operativo es el mismo, el cuerpo es el mismo, tamaño, peso es muy similar, todo es prácticamente igual. Lo único que le diferencia es en sí lo que es el sensor. Que ahí tenemos pues ciertos cambios, por ejemplo, en la FX30 tenemos 26 megapíxeles, mientras en la otra tenemos 11 megapíxeles. Va a dar ventajas y desventajas a cada una. Tenemos que la de 26 megapíxeles, cuando pasamos el vídeo a 4K, va a tener mayor nitidez, mientras que la otra, al tener un sensor más pequeño, puede trabajar mucho mejor el tema de la sensibilidad, el tema de la ISO, y tiene menos ruido en ISO alta. Pero lo más importante del tema del sensor es que uno es un tanto más grande que el otro. De la FX3 ya sabemos que es una full frame, mientras que la FX30 es S35. Bueno, ¿cómo poder solventar este problema? Yo lo he hecho con el Metabons Speed Booster. Lo que te permite es una conversión mediante una óptica en este adaptador, en el que puedes convertir cualquier lente a, digamos, del sensor que tenemos S35, se hace una ampliación y te permite utilizarlo como si fuera en full. Entonces puedes poner cualquier objetivo que sea para full, para sensor completo, en esta cámara y será como si estuviera en el sensor completo. Y vas a poder también acercarte más. Al poner el conversor nos va a permitir, si por ejemplo el enfoque mínimo era de 1 metro, pues ahora vas a tener, pues no digo la mitad, pero sí al menos con el 60% de eso, o sea, como 60 centímetros, algo así. Yo el Tamron, el 2470, ahora básicamente parece que es también macro, me puedo acercar muchísimo. El pero que tiene es que, bueno, os interrumpo un momentín el vídeo. Como ya sabéis, bueno, alguno igual, que hace un tiempo he hecho mis propios LUTs. Es el resultado pues, de más de una década trabajando como colorista. Siempre he estado aplicando el mismo clase de color, el mismo estilo, y eso lo he convertido en este LUT. Bueno, lo tenía para Blackmagic y ya por fin lo tengo para el tema de S-Log 3. Lo más interesante de esto es que lo he hecho para que sea perfectamente utilizable entre las dos cámaras. Es decir, a una cámara le pones un LUT, a la otra cámara le pones el otro LUT y el vídeo es perfectamente compatible. He adaptado los colores para que ambos sean exactamente iguales y puedan casar. Puedes tener los LUTs puestos en cámara de manera que vas a poder ver en el set cómo se va a ver, y aparte en la postproducción simplemente es utilizar los LUT para cada uno y ya vas a tener la conversión de color perfecta. Bueno, solo le quería comentar eso, que ya lo tenéis listo. La web también está en español. Si lo estáis viendo con un móvil, simplemente darle al menú y en el menú ya veréis el para cambiar el idioma. Bueno, nada más, no le quito más tiempo y nada, que sigan disfrutando con el vídeo. El pero que tiene es que, bueno, este conversor vamos a pasar de un tipo de objetivo a otra. Por ejemplo, nosotros tenemos la montura Sony E y necesitaríamos pues una conversión de algún otro tipo. Por ejemplo, los hay para PL o como yo estoy utilizando para EF. De manera que todos los objetivos de Canon me van a servir perfectamente. Que puedo también cambiar la apertura de diafragma y demás, sí, se puede perfectamente. Lo he probado con todos los objetivos que tengo, incluso con la Blackmagic, con la actualización que se hizo, habían algunos objetivos que no servían, ya aquí se pueden utilizar bien. Uno de ellos es el 1116 de Tokina, que ya sé lo que están pensando, bueno, pero ese objetivo es de APS-C, es decir, en ese 35 va fenomenal, pero si lo intentas utilizar en full vas a tener un viñeteo. Pues si tenemos viñeteo, si lo utilizamos a 11, pero ya a partir de 15 se elimina el viñeteo, por lo que podemos utilizarlo siendo
de verdad un 15 milímetros o un 16 milímetros. ¿Pero eso va en serio? Otra cosa que tienes que tener en cuenta de este objetivo es que tanto el 11-16 como el 11-20, la lente que utiliza es exactamente la misma que su hermano mayor para cine, que salen, creo que son 2.500 euros, por lo que es una lente bastante interesante si quieres una gran angular. Sí que no puedes modificarlo manual, tienes que ponerle pues algún adaptador si lo quieres utilizar con un follow focus, pero de resto es exactamente la misma lente, la misma calidad, los mismos efectos que vas a tener con la de cine y por muchísimo menos. Algo importante que también tienen que ver es el tema de utilizar lentes antiguas. Las lentes antiguas, por lo general, para los mecanismos que tenía, solían sobresalir por la parte de atrás. Por eso cuando le ponemos un adaptador muy corto, como son los de Canon, puede llegar a sobresalir. Si se lo pones una cámara Canon no hay problema. Pero con este adaptador sí que al tener una lente pegada a lo que sería el objetivo vas a tener problemas si es que tiene ese tipo de mecanismos mecánicos. Tienes que mirarlo sobre el precio de este adaptador. Pues mira, yo lo compré alrededor de 200 y pocos euros. Su precio original es bastante más caro, pero lo compré de segunda mano. A ver, es algo que la construcción es metálica, tiene solamente un pequeño circuito, no se tiene que actualizar tampoco mucho, por lo que no hay muchas posibilidades de que pueda haber problemas, como por ejemplo si compras una cámara de segunda mano, tienes que tener mucho cuidado con el tema del sensor. Este adaptador, lo único que tienes que ver es la lente, que en ambos lados esté bien, que no esté rayada y que no vaya a dar problemas, que la construcción se vea que no se ha dado golpes fuertes, y hasta la mayoría que yo veo por internet lo veo en bastante buen estado. Yo el mío lo compré nuevo, es decir, lo veo y que no hay nada que yo pueda decir, oye, pues mira, se nota que no es nuevo, se ve como nuevo. Creo que es súper importante el comprar también cosas de segunda mano cuando se pueda y estar reciclando un poco ese tipo de artículos que hay por ahí, no siempre comprarlo todo nuevo, nuevo, nuevo y luego el generar un montón de residuos. Está casi nuevo. Y bueno, siempre darle una segunda, tercera vida al equipo, creo que es muy interesante. Yo también el equipo que no uso siempre lo vendo y espero que otra persona le dé una segunda vida y tercera y cuarta y que bueno, que se siga utilizando todo lo que se pueda. Esto es lo que le quería comentar en este vídeo. Por favor les pido lo del tema de like si os ha gustado. Y en muy poquito os haré más vídeos sobre esta cámara y sobre otra cosa de cinematografía como solemos hablar. Bueno, hasta otra.